¿Qué quiere decir una sesión plana? ¿Sí? Donde sea una sesión que haya esa comunicación de ambos, ¿sí? Tendrás mucho que aportar, que compartir también de este tema que es muy interesante, donde podemos intercambiar estos conocimientos culturales que tenemos, ¿sí? Podremos compartir mucho. Déjame decir que este año para mí es el año de Panamá, porque en este año, primeramente Dios, me toca ir a conocer Panamá. Entonces, pues para mí va a ser también un tiempo muy importante, ¿sí? En diciembre me tocó estar en Guatemala y es un tema que vamos a hablar también de la zona de Guatemala, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de varios lugares en los que también me he permitido estar y que nos han permitido compartir mucha de la medicina, mucho de estas cosmovisiones, costumbres, creencias que hemos adoptado y que también es una necesidad de nuestra vida actual. Sé el avance, el maravilloso avance que nos ha dado. Iris, ¿quedó prendido tu micro? Sí, ahí está, ya lo tienes, súper. Muy bien. Y bueno, nos ha permitido estas grandes necesidades de la vida actual, ¿sí? También nos intervienen. Perdón, nuevamente, Iris Arauz, ¿tienes tu micro prendido? Apóyame, por favor, ándale, ahí se había quedado. No pasa nada, súper, muy bien. Y bueno, pero por favor no se vayan, es importante verle su rostro, mirar que hay alguien del otro lado, a pesar de que trabajamos este conectivismo, es importante saber que hay un receptor y que también este uso de las tecnologías nos permita también a través de estas TICAT, nos permita acercarnos y podernos mirar, ¿verdad? Y conocer, ¿sí? Pero bueno, continúo con esta narración que estaba dando como un pequeño preámbulo. Vamos a trabajar lo que es la medicina tradicional. Medicina tradicional es un tema fundamental y necesario en la vida actual, ¿sí? Sabemos, y lo acabo de mencionar, pues nuestros avances en ciencia, epistemología, ¿sí? Tecnología, nos ha permitido ese gran avance, ¿no? De tener incluso poder vivir más años, pero también tendríamos que ver si vivimos más años, con qué tipo de calidad, ¿verdad? Muchas personas recurrimos a la medicina alternativa, a la medicina tradicional, ¿sí? Precisamente porque sabemos qué es el origen y también sabemos qué avances o qué incluso, voy a decir, hay un pro y qué contras también la medicina farmacológica, pues también nos ha traído, ¿verdad? Al organismo. Entonces, vamos a ir revisando todo esto, pero sí te pido ese gran apoyo de tu participación, una participación para que estas 2 horas de sesiones no sea, lo decía Pablo Freire, ¿no? Una educación bancaria, donde nada más el emisor hable y hable y hable y hable, y el receptor, ¿sí? Puede ser así como una estación de radio, ¿no? Prendo la radio, ahí la dejo que hable, 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 pero no interactúo con la otra persona, no interactúo y no genero una comunicación bivalente, emisor, receptor, emisor, donde es fundamental esa interacción. Nadie aquí es nuevo, yo les digo, nuevo el bebé, el que acaba de nacer, ese está nuevecito, pero nosotros ya tenemos conocimientos previos, conocimientos que podemos aportar a un tema y esto enriquece e interactúa y hoy en la nueva educación, ¿sí? Nos puede permitir, ¿sí? Hacer una comunicación bivalente, ¿sí? Que los aprendizajes se muevan y construyan conocimiento a través de lo que ambos sabemos, ¿de acuerdo? ¿Te parece cómo escuchas esto? Sí. Sí, Me sí, sí. parece muy bien, profe. Muchas gracias, José. Ok, gracias.
De acuerdo. Hola, dice MH José Peralta. Hola, bueno, acabo de dar un preámbulo, bienvenidos, y pues vamos a iniciar. Lo que pedía y que José muy amable me contestó, José Antonio, eh, te pido por favor ese apoyo de interacción y participación y en la medida que te sea posible que puedas encender tu cámara para podernos mirar, ¿sí? Muy bien, pues voy a dar inicio, voy a compartir presentación, tengo 3 presentaciones que te voy a compartir el día de hoy. Nada más dame un momento y nos vamos a ir. Un segundito, estoy abriendo. Ok. Ajá. Déjame compartir presentación. Gracias, José Peralta, ya te logro mirar. ¿Cómo estás? Saludos. Ok, ya también, muy bien. Muchas gracias, Iris. Ya te miro. Ok, bueno, voy a seleccionar, nada más déjenme abrir acá. Bueno, dar el preámbulo desde acá. Estoy en ello. Ok, compartir. Vamos a ver. Ventana, pantalla completa. Vamos a ver si nos logramos mirar acá. Este lo minimizo. ¿Se logra mirar lo que estoy compartiendo? Que dice tipos de medicina. Sí, profe. Ah, genial. Sí, Muy bien. profe, se ve clara la presentación. Súper bien, muchas gracias. Bien, pues bueno, el objetivo es indagar en la medicina convencional y alternativa, que va a ir más dirigida a la alternativa, a la medicina tradicional, ¿sí? Eh, Vamos a hablar sobre todo un tema que nos conlleva a nuestra medicina. Vamos a hablar y vamos a ver todo lo que nos lleva y lo que incluso, déjame antes de iniciar, narrarte un poquito, ¿sí? A ver, voy a narrarte un poco. Hace mucho tiempo, vamos a hablar desde la filosofía occidental, ¿sí? Acá de este lado, de nosotros en nuestro continente, ¿sí? Nosotros teníamos lo que le llamábamos, ¿sí? Todo el Sec Anáhuac, que abarcaba, ¿sí? Gran parte, ¿sí? Puede abarcar gran parte desde Perú, ¿sí? Y va subiendo hasta llegar a México, o de México a Perú. Todavía abarca un poco esta cultura andina, todavía puede abarcar Bolivia, ¿sí? Puede abarcar cierta cultura andina. Eso se le llamaba en aquel tiempo, ¿sí? El Set Anáhuac. Ese Set Anáhuac, en otro lado, en el otro lado del mundo, estaba la cultura occidental. No, no era cultura como tal, perdón, me retracto. No, no es cultura, ¿sí? En aquel entonces se estaba trabajando lo que era toda la filosofía occidental, los famosos presocráticos. Los presocráticos en aquel entonces, aproximadamente del 700 antes de Cristo, ¿sí? Acuérdate que se llamaba 700 antes de Cristo porque viene a cambiar la fecha aproximadamente en la Edad Media, ¿sí? Que ya se vuelve después de Cristo, ¿sí? En aquel entonces, todos esos filósofos presocráticos como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, ¿sí? Pitágoras, todos ellos estudiaban el arjé. El arjé era el origen del universo, era el origen de la vida, el origen del todo, el famoso arjé. Esos grandes filósofos presocráticos
pues caminaban, estudiaban. Obviamente no había libros en aquel entonces. ¿Qué era lo que estudiaban? Todo lo que podían observar, todo lo que podían ver y conocer era lo que se estudiaba. Estudiaban, sí, las estrellas, el cosmos, las plantas, el agua. De hecho, para Tales de Mileto, el arjé, el origen del todo era el agua. Había quienes decían que era el fuego, los 4 elementos fundamentales que existían, ¿verdad? Entonces, para ellos esta parte era fundamental, era el origen del todo. Y ellos apostaban a este estudio y lo hacían basados en la observación y procesos fenomenológicos que podían ver a sus alrededores, ¿sí? Posteriormente viene una etapa diferente que se llamó la filosofía clásica, la época clásica, donde surgen 3 grandes pensadores, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? Esos 3 grandes pensadores nos decían, ¿sí? A ver, para mí ya no es suficiente la G, el origen del todo, necesito conocer algo más, ¿sí? Y para ellos, ¿sí? Empezaron a utilizar la dialéctica, el pensamiento, la mayéutica, preguntas generadoras sobre el pensar, el razón, el existir, ¿sí? Necesito algo más para saber la existencia y el conocimiento, ¿sí? Entonces, para ellos, pues bueno, empezaron a preguntarse el porqué de las cosas, ¿sí? Pero había en ese entonces, compañeros, compañeras que están aquí presentes, había en aquel entonces las creencias, que le llamaban las doxas. Ujú. Esas creencias, ¿sí? Eran también ideas, mitos, ¿sí? Que antes, que para poder justificar lo que no sabían, un ejemplo, ¿por qué un rayo cae del cielo, verdad? Ah, entonces ya no podían decir como los mitos, es que el dios del trueno se enojó. No, decían, tiene que haber una existencia, una razón el por qué surge esto, ¿sí? Un fenómeno natural o cómo era que se llamaba. Entonces empezaron a buscar, a indagar, conocieron las plantas, conocieron la medicina, que eran plantas tradicionales, empezaron a observar a través incluso de creencias, ideas transmitidas de generación en generación, ¿sí? Conocimientos, ¿sí? Entonces para ellos dijeron, a ver, la doxa son creencias, mitos, ideas, ¿sí? No comprobados o tal vez sí, pero también existió la epistemología, la investigación, cosas que podían investigar y comprobar y que ya dejaban de ser creencias, ¿sí? Y para ello, para esa epistemología, ¿sí? Decidieron investigar, conocer, usar la observación, a pesar de que justo en el Renacimiento, ¿sí? Justo en este Renacimiento tan importante cuando viene la Edad Media a entrar con la época moderna, ¿sí? Empezó a surgir lo que es el método de investigación, ¿sí? Y que surgen los primeros principios, ¿sí? De lo que es la observación, el método científico, ¿sí? Pudieron comprobar, pudieron comprobar que muchas creencias, tradiciones y costumbres eran reales, ¿sí? Que a través de la comprobación ya no nada más eran unas ideas, ya eran como tal reales. Un ejemplo de ellos, ¿sí? Son las famosas cosmovisiones como comprensión del mundo. Acuérdate que te dije cómo los grandes presocráticos querían comprobar cómo era, cómo estaba conformado, cómo es la comprensión del mundo. Por ello, las cosmovisiones van a representar creencias y valores que ejercen un profundo impacto o cómo las personas perciben y comprenden el mundo que los rodea. Para otros pensadores en aquel entonces de la filosofía occidental, querían saber la comprensión del mundo y su existencia, ¿sí?
Estas cosmovisiones están intrínsecamente relacionadas con el lenguaje. Querían verbalizar, dar a conocer, ya que no solo funciona como un medio de comunicación para las ideas y las creencias. Acuérdate que te menciono. Entonces, para los socráticos, en este caso Sócrates, para él utilizaba el lenguaje, caminaba por la vieja Atenas, ¿sí? Y se preguntaba, ¿qué idea preconcebida se tenía del mundo? ¿Sí? Y ellos caminaban y utilizaban. Nosotros, en el Set Anáhuac, en este lado del mundo, ¿sí? Nosotros también teníamos nuestras ideas, creencias y cosmovisiones, ¿sí? Y cómo interpretábamos precisamente esas ideas y creencias, sino que también juegan un papel crucial, ¿sí? Este papel crucial que van a jugarlo en nuestras propias cosmovisiones, ¿sí? Para explorar cómo se interpreta y comprenden los valores de otras personas de otro lado del mundo, especialmente cuando provienen de cosmovisiones diferentes. En aquel lado, ¿sí? De la filosofía occidental, estudiaban los elementos, ¿sí? Agua, tierra, ¿sí? Aire, ¿sí? Estudiaban todos estos elementos, el fuego, cómo los interpretamos. Y de este lado del Set Anáhuac, nosotros también buscábamos e interpretábamos. Le dábamos sentido también a ello. ¿Ok? Con un aspecto relevante, vamos a hablar sobre estos conocimientos e importancias y saberes tradicionales que se fueron generando, las cosmovisiones no occidentales y los elementos míticos en la construcción social del conocimiento. Muchos de estos conocimientos alternativos, es decir, son enfoques que se apartan de las corrientes hegemónicas, ¿sí? De que van a ejercer una influencia positiva en diversas culturas y comunidades y grupos humanos que no siguen un mundo cuantitativo basado en la medición y la explicación. Entonces, a todo aquello, ¿sí? Que decía la epistemología. Yo te creo tan solo lo que está comprobado y lo que existe, ¿sí? Pero cuando estudian, ¿sí? Estos enfoques, estos conocimientos tradicionales y se dan cuenta que mucha de la medicina que hoy conocemos farmacológica surge a través de nuestras grandes plantas llamadas medicina. ¿Sí? Bueno, este es el pequeño historia y preámbulo que te quiero dar. Cómo finalmente, desde que el ser humano viene aquí, en esta época neolítica, paleolítica, que surge el ser humano, siempre tuvo esa necesidad de buscar respuestas, incluso buscar para cuidarse y poder probar qué era lo que le funcionaba. En aquel entonces no tenía un lenguaje, no había un lenguaje como tal. Él se comunicaba, no había esa articulación del lenguaje, pero él tenía también una necesidad de comunicarse porque es una necesidad fisiológica la comunicación, entonces tenía esa necesidad de comunicar y tras explorar, siempre exploraba, siempre indagaba, siempre buscaba, encuentra, ¿sí? Medicinas para su cuerpo. Saber que si esta medicina llamada planta tiene un beneficio para mí, lo podía identificar y podía saber qué era lo que le daba un beneficio, ¿sí? Entonces siempre tuvimos esa necesidad. En el ser humano siempre surgió incluso también el conocerse. Vamos, no de en balde dice el gran conocido filósofo Sócrates, el hombre más sabio es aquel que se conoce y también se va a conocer internamente. También sabe cuál es su propia medicina. Y vamos, que desde otra filosofía nos dicen, ¿sí? Tu alimento es tu medicina y que tu medicina sea tu alimento.
también esta parte del alimento, lo que ingiero y lo que organísmicamente conozco que pueda beneficiar a mi cuerpo, ¿sí? Ok, bueno, le doy un avance más. ¿Qué es la medicina? Se va a dividir en grupos. Sirve para ayudar a la gente, sirve para que cada uno de los sistemas se ocupa o medicamentos, ¿verdad? Medicina es la ciencia de la sanación o práctica del diagnóstico, tratamiento y prevención de alguna enfermedad, infección o dolencia. Medicina también es sinónimo de medicamento o remedio, ¿sí? Medicina tiene origen en el latín de la medicina como profesión, que a su vez deriva de voz latina, medicus, que significa médico, ¿sí? Y también es referida como una ciencia de la salud, ¿verdad? Y que lo conocen, aquí vi a un compañero, a José, que trae también, veo que está en esta área de la salud, y bueno, también podríamos ver esta serpiente que representa el caos primordial, ¿verdad? Y las alas pues representan el Hermes, el mensajero de los dioses, quien orienta a los seres vivos en sus cambios de estado, ¿sí? Como finalmente tiene toda una simbología, ¿verdad? Y bueno, también representa el símbolo de autoridad, emblema de paz, insignia de oficios y se conoce desde la más remota antigüedad el caduceo médico. Y bueno, el origen de la palabra caduceo proviene del griego también, cadus, que significa heraldo o embajador, y del término latín que va a llevarnos a caer, y se le atribuye a este símbolo de dotes para calmar y apaciguar, ¿sí? Fíjate cómo el caduceo de Hermes se enfoca a este cuidado, a este cuidado que vamos a llevar, e incluso este compromiso también en la salud, ¿sí? Quiero decirte que la medicina convencional o medicina aleopática es la ciencia que busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante el uso de fármacos, concentrándose en mayor medida en los síntomas por sobre las causas que lo originan y se basan en los remedios, los cuales producen efectos diferentes a los síntomas que se requiere combatir, ¿sí? Y ahora, con esto te digo que la epistemología pudo encontrar, ¿sí? Pudo encontrar el origen, ¿sí? En esos saberes tradicionales y que ya no se volvieron doxas, ahora son están comprobados. Y cómo a partir de ahí, ¿sí? Genero la medicina convencional, ¿verdad? De los fármacos, donde parte el origen en la medicina tradicional. Es el origen. Y bueno, vamos a encontrar toda esta medicina alterna que nos ha servido y funcionado en la Edad Media, justo, déjame platicarte, que en la Edad Media el índice de tasa de mortandad, pues bueno, nada, se vivía hasta los 30 años, ¿verdad? Se vivían con infinidad de enfermedades, incluso era una época muy oscura, la Edad Media, ¿sí? Por eso va a dar la entrada, duró más de 1000 años, por cierto, como dato interesante, duró más de 1000 años la Edad Media, una etapa donde, pues bueno, fue azotada con infinidad en este caso, una de ellas, la famosa peste bubónica, ¿sí? Se tenía un deterioro muy grande, pues bueno, en aquel entonces todo era lo divino, eran unas creencias. A pesar de todo lo que se avanzó en la época presocrática y socrática, esta Edad Media viene a retroceder las creencias. En este caso, estabas conmigo, estabas en contra. Vino este sistema feudal donde todo estaba, la iglesia estaba por encima de todo, incluso hasta de los reyes. Entonces aquí las creencias eran muy fuertes, tanto que incluso matar a un gato negro, ¿sí? Era como asociarlo con la brujería, y en aquel entonces esas famosas, el haber matado a gatos negros, pues viene la propagación de enfermedades por las ratas, y esas fueron las que propagaron infinidad de enfermedades, ¿sí?
Y bueno, en aquel entonces, vuelvo a repetir, se vivía únicamente hasta los 30 años, ¿sí? Pues bueno, era una época muy oscura en el cual las enfermedades eran lo que hacía esta aniquilación de gente, no había como tal la medicina, e incluso si se había indicios de querer buscar algún tratamiento de herbolaria y todo, pues era acusado hasta por hechicería, por brujería, porque estabas en contra, ¿no? De lo que ya estaba estructurado en aquel entonces. Y por ello, pues fue una época muy oscura. Sin embargo, esos 1000 años, desde el siglo V al siglo XV, ¿sí? Viene, tras vivir toda esta situación, viene un renacer de conciencia, viene un renacimiento, viene y ahora ya no gira todo alrededor de la iglesia, y ahora todo gira alrededor del ser humano y se crea el famoso antropocentrismo. Ese antropocentrismo es donde ahora el ser humano, todo gira a mi alrededor, todo gira, que también viene a traer consecuencias muy graves pues de 3 revoluciones industriales, una problemática muy grave, etcétera. Pero a lo que quiero entrar, lo que quiero asociar y quiero conducírtelo con la historia es que a partir de que sucede esto, el ser humano da el primer principio a la investigación, basado en la observación, en la comprobación, en la práctica. Y viene entonces el Renacimiento, donde viene a descubrir, ¿sí? Eh, y también vienen muchos de ellos, muchas embarcaciones, pues vienen del Set Anáhuac, porque acuérdate que pues se manda a hacer una conquista y conocen nuevas plantas, nuevas medicinas que se transportan y se intercambian, ¿sí? Más bien se sustraen. No hubo un intercambio, en realidad fue una invasión, ¿sí? No lo maneja la literatura y la historia, no, fue una terrible invasión, ¿verdad? Que surgió un fuerte genocidio donde fue implantado creencias lo voy a decir así, lo voy a decir como tal, esas creencias de religiones, etcétera, etcétera. No quiero entrar en ese tema porque aquí respetamos ideologías y creencias, pero tengo que nombrarlo porque es parte de lo que ese camino, ¿verdad? Entonces fueron introducidas y también fueron sustraídas, ¿sí? Y traídas a otro lado, ¿sí? Todas esas medicinas tradicionales que se daban cuenta que nuestros ancestros ya conocían. Nuestros ancestros ya conocíamos eh, acá en el occidente, acá en este lado, bueno, de aquel lado del continente, no se conocía todo esto, pero se procesó y se investigó y se trajo estas embarcaciones, estas salidas que tenían para poder implementar la religión en otros lugares, en esos trayectos trajeron para el occidente mucha de la medicina y conocimientos ancestrales que se tenía. Y fue así como dio paso, inicio a investigaciones, ¿sí? A base de observación, etcétera, etcétera. Y fue el primer principio para la época moderna, para entrar al modernismo, para entrar a esa comprobación, para entrar a eh, ese conocimiento, ¿sí? Que se le llamó y le dio una fuerte impacto a lo que le llamábamos acuérdate que era la doxa y la epistemología, que buscaba conocimiento, verdad, comprobación, etcétera, ¿sí? Pero para la época moderna también se dieron cuenta, compañeros, compañeras, para la época moderna también se dieron cuenta que había algo más que no podía ser comprobado, pero que también existía, ¿sí? Y a ello, pues se le llamó metafísica. A todo aquello que sé que existe es como decir, a ver, voy a abrir un cuerpo, sé que existe el alma, pero no la veo. No sale ninguna palomita, no nada. Sé que existe, pero no lo veo, ¿sí? A eso se le llamó efectivamente metafísica. Todo aquello que sé que está movido por algo más, ¿sí? Por esas creencias, esa fe, esa fuerza, pero sé que existe, pero no está comprobado.
Y incluso para la medicina actual, hoy por hoy ya sabemos incluso los cuidados paliativos que juegan un papel bien importante, la fe, la creencia, que la gente también tenga y mueva esas 4 dimensiones del ser humano, mente, cuerpo, espíritu y emociones. A todo eso en aquel entonces, en la época moderna, dicen, pero entonces no son creencias, pero también existe. ¿Cómo se le llama? Ah, el primer pensador que habló de la metafísica fue Aristóteles, pero quien le vino a dar un poder muy grande, ¿sí? Descartes, René Descartes, ¿sí? Le vino a dar un poder grande a la metafísica y que incluso Descartes fue el principal en hablar en los métodos y métodos, metodología, métodos de investigación, el principio de la investigación. Bueno, eso es parte de la historia. Continúo. Continúo con este tema de los fármacos, pero bueno, ya te di un pequeño preámbulo para llegar a este entonces, ¿verdad? Ok, los fármacos son sustancias químicas, consumir una sustancia sin tener receta médica, también le podemos llamar droga, alterna al sistema nervioso, medicamento, lo otorga un medicamento, un médico mediante una receta, remedio, sustancia natural sugerida por naturistas o estudiosos de las medicinas o hierbas medicinales, ¿sí? Ok. Según la OMS, la medicina complementaria o alternativa corresponde a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forma parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal, según la OMS, ¿sí? En otras palabras, se trata de una alternativa a la medicina convencional, que acuérdate, ya fue investigada, tiene un nombre a la farmacología, ya está comprobado, ya está procesado, ya se sabe, ¿no? Pero también no dejemos atrás de dónde surgieron, porque también surgió de la medicina tradicional, justo cuando se estaba investigando en la época moderna, ¿verdad? Cuando sale el renacimiento y entra el modernismo. Ahí ya se comprueba todo lo que ha surgido de la medicina tradicional, subtraída de todo el set anáhuac, ¿sí? ¿Cuál fue el set anáhuac? Pues nosotros fuimos los originarios, nosotros, ¿sí? Fíjate desde dónde, desde todo el movimiento andino y que viene a llegar hasta México. Fíjate todo lo que pasa, todo lo que pertenece a Centroamérica, Sudamérica. O sea que nosotros somos pioneros, todo el set anáhuac en la medicina tradicional. Sí, bravo, y sí, lo somos, por supuesto. Nosotros fuimos los pioneros en la medicina tradicional y la llevamos, y de aquí la subtrajeron y se la llevaron al occidente. Ok, bien. Y después, bueno, es lo que hoy conocemos y tenemos, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, se trata de una alternativa a la medicina convencional que trabaja, como bien dice su nombre, de forma complementaria, brindando más oportunidades en la lucha contra determinadas enfermedades o dolencias. Incluye estrategias de curación y terapias que en la medicina, en la historia, no han sido incluidas en la medicina convencional occidental dominante, ¿sí? Acuérdate, entonces ya te platiqué la historia, ¿por qué occidental dominante? ¿Sí? Bueno, se la llevan allá, la procesan, la trabajan y todo, y después, ¡pum!, la van a extender para la venta. Ok. Existen diversas prácticas en torno a la medicina complementaria. Para acotarlas, el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativas de Estados Unidos, que es la National Center for, ¿sí?, que va a darnos esta alternativa a grupos, a categorías. Base biológica, que es la medicina botánica. Manipulación corporal, que son los masajes. Intervención de mente, meditación. Terapias energéticas, el uso de imanes. Fíjate cómo lo vamos a llevar a 4 grupos, ¿sí? Ahora,
¿En qué consiste una de estas prácticas? Ahorita te voy a ceder la palabra, ¿eh? No creas que me estoy yendo como acá le decimos, te vas como hilo de media. No, no, a ver. Am, consiste en una práctica en donde los tejidos del cuerpo son manipulados por reducir el dolor, alivia la tensión muscular y reduce el estrés. Se amplían, bueno, es ampliamente aceptado el valor terapéutico del masaje para muchos síntomas del músculo esquelético. Sin embargo, en otros lados también podemos utilizar la propia descontracturación del cuerpo mediante lo que conocemos hoy por hoy también como yoga, tai chi, ¿sí? Otro tipo, ¿sí?, de alternativas donde nosotros mediante movimientos, ¿sí?, de uno mismo puede descontracturar, como esto que estoy haciendo. Mantengo mi cuerpo, ¿sí?, mis manos sobre el regazo, mi cuerpo fijo, espalda derecha, e igualmente trato de que la parte de mi cuerpo gire lo más que pueda, y estoy haciendo incluso una descontracturación cuando no tengo quien haga este trabajo de los masajes terapéuticos. También busco alternativas, también puedo llegar a piso y hacer movimientos para que mi cuerpo se descontracture, ¿sí? Entonces, esto alivia la tensión muscular, reduce el estrés, el dolor, etcétera, ¿verdad? E incluso esto que está haciendo aquí la primera imagen es otra forma también de poderlo hacer de manera individual, descontracturar. También hay otra forma en la cual el masajista lo puede hacer, ¿sí? Ok, también podemos ver qué hacer para las cefalias. Nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo es sabio y hay diferentes alternativas que podemos usar también de manera de autocuidado, autos que puedo yo hacer para también ayudarle al cuerpo, ¿sí? Ok. Las cefalias, ¿sí? Estos síntomas de combate es ese dolor eh, posoperatorio crónico, musculoesquelético, al final de la vida, pélvico, de trabajo de parto, por quemaduras, demencia, etcétera. ¿Ah? La fibromialgia, los trastornos del estado del ánimo, ansiedad, depresión, que bueno, son uno de las enfermedades de esta época posmoderna, ¿verdad? Que se está presentando de hecho, podría decirlo pospandemia, ¿verdad? Estado de ánimo y síntomas en pacientes con cáncer, dolor, fatiga, estrés, ansiedad, drenaje linfático, ¿verdad? Estos son todos los síntomas que se pueden combatir con el masajes de bases corporales, ¿sí? Ok, vamos con este maravilloso que incluso esta acupuntura, ¿sí? Esta acupuntura es una terapia energética cuyo origen se remota a China y que se utilizan las agujas como medio para bloquear el flujo de energía con el objetivo de restaurar la salud del paciente. Toda la maravilla que también nos brinda esta cultura. Ella sí es cultura también, ¿sí? Aquí sí podemos decirle cultura, ¿sí? Que nos va a retomar y que nos va a compartir a todo el mundo los beneficios que se tienen, ¿sí? Esta acupuntura energética que da un beneficio incluso mediante eso es desbloquear el flujo de energía y que muchos también lo podemos utilizar hasta para el manejo y desbloqueo de chakras, ¿sí? Ok. Esta acupuntura es una técnica terapeuta basada en la teoría de la medicina tradicional china y consiste en la inserción de agujas finas de acero inoxidable desechables en la inserción o en su uso. Y en estos puntos específicos de la superficie del cuerpo, a diferencia de profundidades según la zona, musculatura local, permaneciendo en tiempos variables de 20 a 40 minutos y en frecuencia de 1 a 3 veces por semana. Y en general el tratamiento muestra resultados a la tercera sesión o a la sexta sesión en el paciente y puede tomar resultados, lo que ocurre en 75% de los casos. Muy bien.
Perdón, voy a hacer aquí una pequeña pausa. Permítame, por favor, ir por un vaso de agua. ¿Estamos bien? ¿Sí, compañeros, compañeras? De acuerdo. Muy bien, voy por un vasito porque de estar hablando ya me dolió la garganta. Un segundo. Ah, listo, gracias. Pues bien dicen que con el agua todo, sin ella nada. Muy bien, pues continúo con esta parte. Gracias por permitirme ir a beber un poco de agua. Y listos. Bueno, continuando con esta parte de la narración, pues en esta acupuntura energética, como bien lo acabamos de decir, ¿sí? Pues bueno, es una técnica infalible, ¿verdad? Y que en muchos países la utilizamos como esta alternativa, ¿sí? Esta alternativa y bienestar que pues bueno, finalmente son insertadas en el área musculatura, son insertadas y bueno, hay beneficios. La persona, la terapeuta que nos pone estas agujas, ¿sí? Ella recomienda o él recomienda que sea de 1 a 3 veces por semana. Y pues bueno, el tratamiento muestra, por supuesto, muestra unos maravillosos beneficios que puede ser un resultado favorable para el paciente. Y bueno, ocurre hasta un 75% de los casos, ¿sí? Vamos a entrar a este. Quiero presentarte este te lo quiero presentar de manera, a ver, voy a dejar de compartir, que este lo vas a tener presentado. Otra de las medicinas alternativas, voy a dejarte de compartir, de tener presentación. Ok, bien. Bueno, el que te voy a presentar a continuación, con mucho orgullo, es el que tenemos y utilizamos en nuestro país, en México, el temazcal, ¿sí? Ya hablamos de uno de ellos y ahorita nos vamos a ir al temazcal, ¿sí? Para ello, antes de compartirte, vas a acompañarme. Entonces, ¿cómo que voy a ir a México? Sí, te lo voy a presentar, ¿sí? Vamos a venir acá a México. Justo yo me encuentro en Texcoco, que acá le llamamos texcocanos, ¿sí? Nosotros como texcocanos, acá en México, utilizamos esta medicina tradicional como alternativa, que le llamamos la medicina del temazcal. La medicina del temazcal, aquí, de entrada, ¿sí? Nosotros sembramos nuestra propia medicina, ¿sí? Usamos nuestra propia medicina, utilizamos la lavanda, ¿sí? Utilizamos
nuestra famosa ruda, ¿sí? Utilizamos palo santo, utilizamos diferentes medicinas que nosotros aquí utilizamos, ¿sí? Estas son medicinas que nosotros utilizamos, ¿ok? ¿Para qué las utilizamos? Utilizamos todavía la forma tradicional, que es este. Este es nuestro famoso temazcal, ¿sí? Temazcali, el famoso temazcali. Al interior, ¿sí? Si lo logras ver, se encuentran piedras, ¿sí? Quiero que lo veas ahorita, ¿sí? Y ya te lo explicaré ahorita en el estudio. Más bien, en donde estoy es mi consultorio. Todavía utilizamos, ¿sí? La forma tradicional, la olla, cómo se quema, ¿sí? Este es nuestro fogón, aquí se utiliza. Entonces, esta es una forma tradicional de utilizar lo que es el temazcal, ¿sí? Nosotros acá en México, en nuestra cultura mexica, lo que hacemos, ¿sí? Rescatamos todavía esta medicina tradicional muy alternativa, que la usamos todavía, nosotros sembramos, todavía utilizamos las plantas, la sábila que es maravillosa y ahorita te voy a explicar, ¿sí? Muy bien, después de presentártelo de manera presencial, vamos, la redundancia, vamos a regresar al estudio, ¿sí? Ok. Vamos a regresar al estudio y voy a compartir pantalla. Te voy a ir explicando el famoso temazcal. Ok. Voy a cerrar y listo. Voy a volver a compartir pantalla. Vamos acá. Pantalla completa. Compartir. Vamos, vamos. Y, no, este no es. Aquí estoy. Por favor, hazme saber si sí te estoy compartiendo la presentación. Sí, profe, perfecto. Muy bien. Dice así. ¿Qué otros tipos de medicina tenemos acá en nuestro país? Tenemos el temazcal. Es una terapia curativa, como tú viste, ¿sí? Ese iglú, donde viste las piedras son estas, ¿verdad? Las acabas de observar, estas son las piedras, ¿sí? Es una terapia curativa donde la circulación sanguínea de los vasos sanguíneos, ¿sí? Va directo al sistema nervioso. Sí, no es recomendable para personas que tengan cefalia o sean de presión arterial alta, etcétera, ¿sí? Pero algo muy interesante aquí, esto representa el vientre de la madre para nosotros. Entrar al temazcal es entrar al vientre de la madre. Y por eso incluso muchas personas nos dicen, ¿sí? El vientre de la madre es donde hemos sido fecundados, donde se fecunda la vida, donde se entra a esa sanación. Se trabajan 4 elementos, 4 rumbos. Es ahí, incluso aquí pongo esta imagen, es una purificación espiritual y organísmica, es una muerte simbólica, es entrar al vientre de la madre. Es un baño de vapor. Las piedras se calientan de forma artesanal, como te mostré en ese fogón, ¿sí? Se van a ir calentando durante 2 horas para entrar al rojo vivo esas piedras, ¿sí? Posteriormente se hace un saumo antes de entrar. Antes de entrar hacemos un saumo, ¿sí? Utilizamos acá el saumo para liberar e ir energías, para no tener esas energías negativas, lo que en muchos lugares le llaman una limpia. En este caso aquí nosotros hacemos un saumo. Entramos con mucho respeto, le pedimos al vientre de la madre entrar con mucho respeto, ¿sí? Entramos descalzos, con poca ropa. En este caso hay personas que vienen, entran con traje de baño, hay quienes entran con un short, una playera. ¿Por qué debe ser poca ropa? Porque se van a abrir tus poros, ¿sí? Vamos a sudar, es un baño donde vamos a sudar.
vamos a segregar todas esas toxinas del cuerpo que tenemos, ¿sí? Entonces entramos a este vientre de la madre, descalzos, hacemos el saumo y vamos entrando como a formación, como va girando el reloj. Se entra en eso porque es una energía la que se va a trabajar adentro, ¿sí? Estamos adentro, se dan 4 intenciones o 5 intenciones, ¿sí? Se entrega a cada persona un poco de... se me fue ahorita el nombre, ahorita te lo digo, ¿sí? Ya lo tenía aquí, pero se me fue. Damos la intención, qué es lo que quiere sanar adentro del vientre de la madre. Y cada persona dice qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Después de eso entran 13 piedras al rojo vivo. Las vamos metiendo con el trinche, ¿sí? Van entrando y nosotros previamente tenemos un preparado de medicina. ¿Cuál es ese preparado de medicina? ¿Sí? Con todas las plantas que tuviste, ya sea que hay veces que le ponemos salvia blanca, palo santo, un poco de lavanda, ¿sí? Lo que queramos. Si queremos que el baño sea baño caliente, metemos lo que son plantas calientes, porque muchas veces lo vienen a tomar personas que acaban de dar a luz, mujeres que acaban de dar a luz, y es para pues sacar toda la frialdad, etcétera. Pero si queremos hacer un baño nada más con medicina aromática, con medicina que únicamente lo que va a dar es ese vapor, lo hacemos con lavanda, salvia blanca, palo santo y con eso, ¿sí? Hervimos el té previamente también con la lumbre, con lo que se está calentando las piedras, ¿sí? También lo calentamos, ¿sí? Hacemos nuestro preparado y nuestro té, ¿sí? Posteriormente se metieron ya las 13 piedras al rojo vivo y nosotros ya tenemos en nuestra olla de barro, sí grande, tenemos ya listo nuestro té. Ese té se lo dejamos caer a las piedras, las que son las abuelitas, les llamamos nosotros abuelitas. En nuestra cultura mexica les llamamos abuelitas porque son las que han estado desde mucho tiempo atrás, son nuestras ancestras, han estado mucho antes de la humanidad, por eso se les llama abuelitas, ¿sí? Se les deja caer el té y ese vaporcito, ese es el vapor que tú ves aquí, ese es el vapor que vamos a recibir. Pero aquí lo impresionante es que estás tú adentro del vientre, se tapa y estás a oscuras. Tienes que estar a oscuras el vientre. Esto permite en la psicología, en el psique, que esa es una de mis áreas, permite estimular el inconsciente y tratar de hacerlo consciente dentro donde se gesta, dentro del temazcal. Y lejos de tener una función terapeuta o psicoterapeuta, también tiene una función organísmica, ¿sí? Ya que estamos ahí adentro, ¿sí? Ese vaporcito y hay una estimulación incluso así. Hay personas que incluso tantas cosas que traen emocionalmente las quieren hablar, las quieren gestar, ¿sí? Quieren hacer la gestación, las quieren parir. Diría Sócrates, parir el lenguaje, ¿sí? Quiero que hablar, quiero expresar, quiero que dar a luz al lenguaje. Y es una estimulación porque el lenguaje es sanador. Y lo que recibe el vapor en nuestro organismo, ese sudor, esa segregación, por eso vamos a hacer una purificación, ¿sí? Esa es la primer puerta. Se le llama puerta porque se cierra todo, todo. Estamos adentro, a oscuridad. Después, esa primer puerta tiene una intención y va dirigida a donde sale el sol, ¿sí? Todo tiene una metáfora y una analogía, tiene un porqué, ¿sí? La segunda puerta se abre, ya sientes vaporcito, ya sientes calientito adentro, se meten otras 13 piedras más, ¿sí? Incrementa. Y también esta segunda puerta tiene una intención y se trabaja adentro. Esa segunda puerta, esa segunda intención, ¿sí?
va dirigida, ¿sí?, a los hemisferios cerebrales. Y allí se hace otro trabajo con un calor más intenso. Y después viene la tercera puerta, que es la más caliente. Se meten otras 13 piedras, ¿sí? Entonces el calor ya es más intenso. Tú ya vives esa deshidratación y por eso se dice una muerte simbólica. Muchas personas caen, se rinden, ¿sí? Porque no aguantan el calor tan intenso. Pero la analogía de ahí es, aprende a vivir en la incomodidad. Aprende a vivir en todo aquello que te corta la respiración, todo aquello que no te deja estar, llámesele depresión, ansiedad, ¿sí? Llámesele de muchas formas a las enfermedades ¿sí? ¿Por qué digo? Contemporáneas, ¿sí? De las que vive el mundo actual y que incluso la medicina, ¿sí?, que se utiliza farmacológica, muchas veces no me deja liberar, ¿sí? Entonces aquí a las personas que no sufren de insomnio, vamos que cuando salen duermen como nunca, porque hacen una liberación. Y viene la cuarta puerta, se meten otras 13 piedras más. Tú las viste, no son muy grandes, pero todas entran al rojo vivo porque son calentadas de manera artesanal, ¿sí? Esas otras piedras, ¿sí? Ya es una cuarta puerta, ya hay una deshidratación y hay un rendimiento. ¿Cómo te ayudamos adentro a que puedas respirar? Se te pide que te pongas en posición fetal y que aprendas a respirar. La vida allá afuera te sofoca, la vida diaria, la vida que tanto tenemos tan acelerada, presiones sociales, cargas sociales, hay que ir acá, y más si vives en la ciudad, bueno, es terrible, ¿sí? Por eso nos enferma esta vida, así con esta cotidianidad. Y por ello, la importancia de regresar a nuestra medicina y ayudar al cuerpo a sanar. En la cuarta puerta se hace nuestro cierre, todo lo que se trabajó adentro. Es impresionante el proceso fenomenológico que se vive adentro. Yo te lo narro, pero cuando vayas al Set Anagua tienes que vivirlo. Toda la experiencia que se vive ahí y todo el trabajo de las 4 dimensiones del ser humano, mente, cuerpo, espíritu y emociones. Todo lo que se detona ahí, en esa casa, en ese lugar, en ese vientre de la madre. Cuando sales ya en la última puerta y que vamos, que dentro de todo ese proceso que te narro, puedes meter arcilla, porque como se abren tus poros, también lo untas en tu cuerpo, arcilla, miel, aloe, por eso tenemos mucha sábila, porque el aloe también se prepara desde un día antes para que suelte todo el yodo y se utiliza para tratamientos capilares dentro del temazcal, porque la acción de la temperatura caliente hace que se activen muchos tratamientos. Bueno, se puedes poner arcilla, te puedes poner miel, te puedes poner cacao, café adentro. Bueno, es una maravilla todos los tratamientos incluso que puedes recibir adentro del temazcal, aparte de todo el tratamiento psicoterapéutico que se trabaja adentro, todo el tratamiento que puedes recibir. Después de esas 4 puertas, sales de ahí y te tienes que dar un baño, a jicarazo, acá le llamamos, con todo y la jícara, ¿sí? Que es la bandeja, jícara, como se le llame, también en un bote con agua, ¿sí? Tiene un poco luego de pétalos de rosa, nada más para dar esa intención, y te haces el baño con agua fría, te enjuagas con agua fría, haces el choque térmico. Y esto está comprobadísimo con los fisioterapéuticos, lo frío y caliente. Aquí trabajamos ese choque térmico al final. Le das, ¿sí?, ese choque térmico a tu cuerpo después de haber estado sometido a lo caliente y haces choque térmico maravilloso. Hoy por hoy también algunas otras medicinas que se han trabajado como la hieloterapia, que también la trabajo aquí en mi espacio,
la famosa hieloterapia. Después de haber estado en sauna, haces el choque térmico en la hieloterapia, inmersión en hielo, ¿sí? Esto es inmediatamente, si no en el temazcal lo hacemos únicamente con agua, ¿sí? Con agua fría y pues bueno, es un maravilloso beneficio para descontracturar tu cuerpo, incluso para tonificar la piel, el cuerpo, pero sobre todo es el proceso desinflamatorio. Acuérdate, cuando es crónico y es agudo, hay diferentes aplicaciones, ¿sí? Cuando hay un dolor agudo, ¿sí? Vamos a poner el hielo, ¿sí? O viceversa, es el frío. Cuando es agudo, es caliente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a trabajarlo de esta forma para desinflamar. ¿Recuerdas que de repente que te mandan lo frío y caliente para las varices o para las venas que están totalmente inflamadas? Pues es lo mismo, hacemos aquí un proceso desinflamatorio, ¿sí? Y no pasa nada que todavía por ahí se tienen las creencias de que no te vas a enfermar, no, está comprobado y esta es epistemología. Por eso se le llama ahora medicina tradicional y saberes tradicionales, que nuestros grandes abuelos y ancestros, ¿sí? Lo utilizaron y lo regalaron a la humanidad, ¿sí? Y que hoy por hoy muchos lugares lo usamos y seguimos a cabo todas esas tradiciones porque nos han servido de un gran beneficio. Y a pesar de que seamos especialistas, como su servidora, soy doctora en educación, licenciada en filosofía, maestría en psicología humanista y psicología educativa, usamos todas estas medicinas alternativas que nuestros ancestros y abuelos nos han dejado. Y esto es algo que utilizo. ¿Por qué utilizo el temazcal? ¿Por qué lo llevé a cabo? Por mi artritis. Por mi artritis que me detonaron hace 3 años y que de verdad si sigo utilizando el heterocopsin, ¿sí? Me va a traer un gran daño a mi cuerpo. Y muchas veces mi médico lo ha dicho. Utiliza otras alternativas para que la medicina no sea tan fuerte, porque te va a dañar. Compone algo y te va a descomponer organísmicamente otra parte de tu cuerpo. Y efectivamente, esta es una tradición y un saber que utilizamos acá en México y lo comparto, ¿sí? Con nuestros hermanos. Y a su vez, esta cultura también la hemos compartido, ¿sí? Como la maya, utilizamos diferentes saberes tradicionales y que lo traemos hoy en la actualidad para, muy claro lo dice, complementarlo, ¿sí? Ahora, el temazcal es un tratamiento fisioterapéutico, psicoterapéutico y se utiliza también la hidroterapia, se utiliza la termoterapia, el ritualismo místico, ¿sí? Entonces, estos saberes, esta terapia medicinal se combina con todos estos elementos. Cali es casa, temas es un baño, por eso es un temazcali. El temazcali es el baño de vapor, ¿sí? Y ha tenido infinidad de beneficios que hoy por hoy lo seguimos utilizando en diferentes lugares. Y lo que queremos es que sea rescatado y transmitido de generaciones en generaciones, como fue transmitido en mí de mis generaciones ancestrales, ¿sí? ¿Dónde se utiliza? Se llega a utilizar en diferentes lugares, como en Palenque, en Guatemala, ¿sí? Lo llegamos a utilizar, ¿sí? El material, el que ustedes vieron, pues bueno, es de material como el que estamos ahorita nosotros trabajando, lo utilizamos, que es el material de adobe, ¿sí? Lo utilizamos, también se puede utilizar por ramas, palos, mantas o pieles, ¿sí? Y bueno, el baño de temazcal es una construcción, ya sea a base de adobe, de piedra de río, se calienta desde fuera y está fabricado pues con canto rodado y con piedra volcánica, y se unen las piedras con barro de tierra y cenizas y está recubierto con su cemento. Y bueno, y aparte tenemos el área para calentar. Yo todavía utilizo esta área para calentar así de forma tradicional, ¿sí? Y bueno, ¿qué aportes tiene? Pues trabajamos los 4 espacios,
que es el norte, la tierra y el rumbo de los muertos, ¿sí? El este es el fuego, el hombre, el lugar y el alba. El sur es el agua, la vida y los lugares. El oeste es el aire, la mujer, el rumbo de las mujeres. De hecho, el oeste es la segunda puerta, ¿sí? El primero es donde nace el sol, ¿sí? Y así utilizamos los diferentes rumbos, ¿sí? Y bueno, el equilibrio, se trabaja el equilibrio, el bienestar, la visión, la simbología, la ceremonia y el origen. Es una unión con el todo. Así como los presocráticos estudiaban el arjé, nosotros de este lado en el set anáhuatl, ¿sí? Nosotros ya conocíamos y estudiábamos. Y por favor, antes de pasar a la siguiente presentación, ¿sí? Quitémonos esas ideas que hicieron creer que nosotros, nuestros ancestros, hacíamos sacrificios. En ningún libro de la historia y en ningún lado que se ha estudiado, ¿sí? Nosotros no tuvimos sacrificios humanos como nos hicieron creer. Es algo muy triste que nos hicieron para justificar el gran genocidio que se tuvo de nuestras culturas, donde vinieron a imponernos sus creencias, ¿sí? Hicieron un gran masacre de genocidio, inculcando creencias, pero nosotros teníamos una gran civilización, tanto que teníamos astrónomos, ¿sí? Tuvimos astrónomos, tuvimos investigadores. Nosotros, nuestro gran Nezahualcóyotl creó los acueductos, ¿sí? Esos acueductos que venían desde aquí, desde donde estamos nosotros en el Texcocan, que venía hasta la Gran Tenochtitlán, que es en la Ciudad de México, ¿sí? Esos acueductos que nos podían dar esa expansión de agua para distribución. Teníamos ingenieros, teníamos gente investigadora en el área del universo y del cosmos, teníamos un gran calendario que nos lo compartió nuestra cultura que está aquí al lado, la cultura maya, que también viene a ser una gran parte de México, ¿sí? Pero el gran corazón maya también se encuentra en Guatemala, ¿sí? Entonces es uno de los calendarios más acertados que tenemos, que podemos tener. Después se replicó el calendario mexica, el que le conocemos como el calendario azteca, pero bueno, el gran calendario fue el maya, ¿sí? Y bueno, ellos nos enseñaron a la cultura mexica muchas partes de su conocimiento y que lo fueron expandiendo, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo claro porque un lugar sin raíces no da frutos, un lugar sin cultura no da frutos. Y es importante ir a nuestras raíces, a nuestros orígenes. Para ello, antes de pasar a la siguiente presentación, te voy a pedir que me compartas, ¿sí? Compárteme tus saberes, compárteme tu cultura de medicina tradicional. Te voy a dejar de compartir antes de abrir la siguiente presentación. Siendo 8:14 acá, ayúdame por favor antes de presentar, voy a detener. Platícame, abre tu micrófono y platícame algo de tus saberes, de tu medicina. ¿Qué utilizas? Adelante. ¿Quién quiere abrir el micrófono? Sí, por favor. Gracias, José Antonio. Buenos días para todos. Bueno, yo les quiero compartir, mi abuela, ella practicaba la medicina tradicional. Mi abuela no sabía leer ni escribir, sino que fue aprendiendo tradicionalmente. Ella siempre tenía su jardín botánico y yo desde niño siempre yo andaba con ella y ella me enseñó muchas plantas, tanto que ella las cultivaba como plantas que también la buscaba en lo que era la montaña. Y la abuela practicaba mucho lo que era la limpieza del colon, desparasitar, y también ella hacía baños que le llamaba de limpia, donde utilizaba plantas tanto que ella cultivaba como plantas que buscaba a la montaña. Ella también practicaba mucho
lo que era tocar tierra, caminar descalzo, por ejemplo, ir donde había una fuente de agua y a sentarse ahí a escuchar el ruido del agua. Y ahora, después que ya yo estoy grande, he podido valorar muchas cosas de la abuela y que hoy día la he ido practicando y la voy enseñando a otras personas y me dicen qué sabiduría de la abuela. Como ella también se dedicaba a lo que era atender, ella era partera, se le llamaba acá, y ella practicaba muchas limpiezas que hoy día muchas de mis primas que han seguido practicando eso me dicen, por ejemplo, en estos días me dijo una prima, yo tengo 7 hijos y yo me mantengo muy bien porque yo he practicado lo que la abuela nos enseñó. Aparte de eso, le quiero compartir también, yo soy sobreviviente de cáncer. Wow, Y para la gloria de Dios, cuando a mí me preguntan cuál fue la fórmula que ha sobrevivido al cáncer, yo le digo, no, yo he trabajado integralmente. Primero, soy creyente en Papá Dios. Yo estudié con los frailes franciscanos. Tuve la dicha y la bendición de estar en Centroamérica. Lo del temazcal, estuve en Guatemala y por 2 veces tuve esa bendición de poderla recibir y es algo impresionante. Casualmente cuando usted tocó ese tema se me erizó toda la piel, todo. Y uno de mis sueños es un día poder en Panamá, poder tener un temazcal. Sí me gustaría conocer más sobre eso y cómo poder construirlo. Y profe, muy agradecido porque usted ha compartido desde sus raíces, de su ser. Y yo creo que tenemos que estudiar nuestras raíces y soy convencido de que la medicina tradicional tenemos que amarla, quererla y es dar ese respeto a nuestro antepasado. Eso es lo que tenía para compartir y muy agradecido, profe. La verdad que estoy emocionado con este tema del temazcal y muchas gracias. Al contrario, gracias José Antonio por esto que nos compartes. Iris, platícanos algo, compártenos qué de allá, que mira que yo estoy contando días porque ya quiero conocer Panamá, ¿sí? Entonces, muy seguramente me traeré alguna medicina de allá, que luego en los aeropuertos, cómo me ha costado trabajo documentarlos y tener que decirles, mire, es medicina tradicional, y que la han tenido que estar revisando, ha tenido que estar ahí en los aeropuertos detenida un tiempo, pues para que vean que, pues bueno, lo que voy es por una medicina tradicional y que está autorizada, ¿no? Pero a ver, platícanos, Iris. Saludos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, Sí, buenos días para todos. Bueno, esto de la medicina, pues, que se utilizaba anteriormente, durante siglos atrás, es algo tan interesante, por lo menos en mi pueblo, las abuelitas utilizaban mucho las hierbas para hacerse baños. Pues aprendí bastante a usar también la hidroterapia para cuando las personas tienen dolores. De hecho, tuve una experiencia hace como una semana atrás que me encontré a alguien que estaba con un fuerte dolor de cabeza, bastante lejos de eh, un consultorio. Y entonces yo digo, vamos a utilizar el agua. Así que utilicé pues agua fría, le puse compresas en la cabeza, en el área del cerebro y le dimos bastante a tomar agua y así fuimos hasta que pasaron 15 minutos y el dolor de cabeza desapareció totalmente. Fue algo tan maravilloso. La persona dice, ¿y usted dónde aprendió eso? Dice, algo tan sencillo como el agua fría, todo lo demás. Y pues he tenido varias experiencias. A mí me gusta trabajar muchísimo la hidroterapia, tanto fría como calor,
veo sus beneficios. También soy fiel creyente de la medicina, pues que tiene que ver con las hierbas. De hecho, también me gusta hacer algunos ungüentos de plantas medicinales que ha sido fabuloso para los dolores, a uno que es efecto calor, uno que es efecto frío, y bueno, así. También pues los aceites, me gusta macerar aceites y ha sido una bendición también para utilizarlos en mi familia. Me gusta pues para aprender a buscar alguna, eh, pues aprenderlo para los míos y también para las personas que conozco y se pueda ayudar dentro de lo que cabe y pues también con ese deseo de aprender. Por eso pues tomé este diplomado porque me pareció muy, muy interesante todos los temas que se han dado aquí y también es poder compartir y escuchar las demás experiencias. Gracias, profesora. No, gracias a ti, Iris. Muy bien. ¿Alguien más de los que están aquí quisiera compartir? Hola, José Peralta. Muy interesante la exposición suya que nos llena de satisfacción por los múltiples conocimientos que usted tiene en el campo de la medicina ancestral y más cuando nos habla del temazcal, ¿verdad? Que es la casa donde se suda y que podemos observar pues que para acá, para Panamá más que todo, se asemeja mucho a un sauna donde, ¿verdad? Se suda y en muchas ocasiones se tiene energía eléctrica que son con barras y en otros saunas sí se utilizan piedras donde a medida que se va calentando se le va echando agua y de esa misma manera logramos entonces sudar y como usted bien explica, a muchas personas les ayuda para los problemas de artritis, de reumatismo y más que todo también a las mujeres cuando después del embarazo, a lo que llamamos también en la medicina tradicional, la mujer después que da luz recibe como un aire, se llena de aire la cabeza y esto le trae consecuencias de cefaleas, de migrañas, de muchos dolores en el cuerpo. Para acá, para Panamá, por supuesto que hay plantas medicinales tradicionales que se utilizan, como es la salvia, la hoja de almendra, el pasmo de sol, el pasmo de aire, el pasmo de agua y el pasmo de todos los pasmos que son plantas medicinales extraordinarias para precisamente que se cultivan y logran sacar de una manera positiva y efectiva aquellos vientos que se les llama. Muy interesante la exposición suya cuando habla que tomaba Enteroxicop, ¿verdad? O Sumer, que es un medicamento de amplio espectro que se consigue en la farmacia tanto de 120 como de 180, que ayuda a los problemas de artritis. Yo como profesional de la salud, bien pareciera ser que pudiera usted tener un pasmo y por supuesto que el temazcal le ayudó a combatir, porque si hablamos ya en el campo médico, que es la parte donde también me desenvuelvo muy activamente, si hay una artritis reumatoide por problemas de ácido úrico, ya yo entonces tiene que mejorar la alimentación y tomar otros medicamentos. Por supuesto, el Sumer, el Enteroxicop, con el tiempo trae consecuencias, como por ejemplo problemas hepáticos en esa glándula tan vital, tan importante que es el hígado, que ejerce más de 500 funciones en el cuerpo y como yo siempre digo, cuando decimos te quiero, tenemos que no es con el corazón, te quiero con el hígado, porque definitivamente logramos, ¿verdad? Que en ella, si tenemos una alimentación extraordinaria, nuestra salud va a mejorar enormemente. Por supuesto que habló de la acupuntura, que es un método tradicional conocido de hace mucho más de 3.000 años, en la cual, ¿verdad? Con las agujas, bueno, aquí las tengo también. Las agujas que yo la utilizo la acupuntura hace más de 30 años, al igual que el biomagnetismo. El biomagnetismo que también lo utilizo enormemente y tengo muchos pacientes de México lo tengo bastante, que utilizando una antena logramos también la curación de las personas. Si usted deja el teléfono suyo, se lo puedo compartir, los testimonios de mexicanos de México que por medio del biomagnetismo lograron también la curación. Bueno, en México el doctor Durán es muy conocido, ya él murió y ustedes tal vez escuchó hablar de él. Sí. Él era fisioterapeuta primero, él era técnico y mucha gente que son mexicanas desconoce que él era técnico de fisioterapia y posteriormente ya en su edad más avanzada estudió entonces médico partero, logrando así, usted es mexicano, no lo sabe, entonces logró entonces, ¿verdad?, conocer acerca del biomagnetismo.
definitivamente México es uno de los países donde la medicina alternativa está muy posesionada, la medicina ancestral, teniendo en cuenta de que los gobiernos también muchas veces la han promovido, al igual que hay médicos parteros que están en los centros de salud, y cuando se llega, pues la persona elige si se atiende con un médico partero o con un abuelo, por ejemplo, o se atiende con el ginecólogo, porque hay muchos abuelos que conocen la medicina tradicional, como en México, por ejemplo, tenemos el abuelo Olin Oloxi, no sé si ha escuchado hablar de él. Claro. ¿Verdad? Es un hombre de refutado prestigio en México. Yo tengo mucho contacto con México porque no sé si usted conoce al doctor David Hidalgo, presidente de la COFEMITES de México. Claro. El doctor David Hidalgo, que es el presidente de la Confederación Mundial de Medicina Integrativa a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 20 países. Yo represento a la COFEMITES acá en la República de Panamá. Soy el presidente de COFEMITES aquí en Panamá. Y soy fundador de la COFEMITES porque la iniciamos en el año 2019 en México, donde logramos entonces con una estructura, porque tiene su personería jurídica y tiene presencia en todos los estados de México. Además de eso, tengo mucho contacto en cuestiones religiosas por el hecho de que yo soy obispo para Panamá de la Iglesia Anglicana y soy arzobispo de México de la Iglesia Anglicana. Soy el arzobispo, amplio conocedor de toda la parte de la parte exotérica, de la parte de lo que es la cosmovisión de lo antiguo, lo pasado y lo presente, porque soy exorcista, de la cual le puedo mandar videos de todos los rituales y de los exorcismos presenciales que yo he hecho, que he realizado por mi amplia experiencia, más de 38 años de estar en esta carrera, en la cual pues hemos logrado ayudar a cientos de personas, miles de personas, como ayudamos en la pandemia a muchas personas de México, donde atendimos a cantidades de mexicanos virtual, por medio también del biomagnetismo, del Reiki, que es una de las partes fundamentales también en la curación de la sanidad. Definitivamente no podíamos olvidar tampoco, distinguida licenciada, a los gnósticos también. No se mencionaron, los gnósticos eran grandes conocedores de la parte médica. De hecho, María Magdalena pertenecía al culto de Isis, por lo tanto, era gran conocedora de esta parte etérica, de esta parte oculta, y que en lugar, pues, posteriormente conoce a Jesús y entra al rebaño de seguir a Jesucristo. Así que realmente muy maravillosa la exposición suya, en la cual, pues, usted ha logrado llevar y pensar en el pasado. Nos fuimos hasta Sócrates y volvimos acá al presente y regresamos entonces al Tamascal, ¿verdad? Para sudar un poco del conocimiento que usted tiene. Muy agradecido por todas las experiencias que usted ha tenido. Gracias, José. Al contrario, gracias a ti, José Peralta, por todo esto que nos compartes, y también saber que, pues bueno, mira que tienes un gran vínculo con México, eso es tan agradable. Claro que sí, tengo un vínculo bastante fuerte, no solamente por los pacientes que tengo de México. Para mí, yo estoy aquí en Panamá, en la misma capital, pero es como si estuviera allá, porque yo tengo contacto directo todos los días con México, todos los días para México, teniendo en cuenta también que mantengo casi 128 grupos en el campo médico, en la cual nosotros también, usted habló mucho sobre los masajes. Nosotros damos el técnico internacional en masoterapia, en todo lo que es terapia deportiva, en todo lo que es terapia artrítica, reumatismo, o sea, todo lo que son masajes desconstructurantes, relajantes, todo lo damos nosotros a nivel virtual. Tenemos docentes por diferentes lugares del mundo, de toda Latinoamérica, por lo que sería interesante más adelante tener el número suyo para ver si logra también estar con nosotros y dictarnos un seminario, un diplomado, con la cual nos encantaría tenerla por el gran conocimiento y la gran documentación y la experticia que usted tiene y el pensum académico que logra tener para sí mismo lograr, ¿verdad? Llegar con esta misma sencillez, como decía Connie Méndez, que usted habló de la metafísica. Usted ha escuchado hablar de Connie Méndez, porque Connie Méndez, pues, es la gran difusora y fundadora de diferentes métodos metafísicos, libros como 4 en 1, el librito azul, que son de gran ayuda, como ella lo dice. Como ella lo dice, y voy a retomar palabras de ella, aunque muy poco me gusta copiar palabras ajenas, yo soy auténtico. Como decía ella en sus explicaciones, con palabras de acentavo, usted ha dado una explicación muy positiva y se ha hecho entender en su exposición. De verdad que muchas gracias. Gracias a ti. Continuando con esta parte, voy a compartir pantalla.
¿sí? Y me voy a lo siguiente. Ok, déjenme ver, es este. Por favor, apóyenme en saber si sí se está visualizando. ¿Sí? Sí, Sí, profesora, profe. vemos claro. Muy bien, pues vamos entonces al siguiente punto. ¿Sí? Ya estoy prendiendo aquí. Ok. Hablábamos precisamente, no quise omitir el tema de Guatemala, ¿sí? El corazón de Mesoamérica y uno de los centros babilos de mundiales, que acabo de mencionar la importancia y los aportes que se tiene, ¿sí? Decían nuestro compañero, esa parte de ir a la montaña, de conocer, pues bueno, tiene un gran bagaje cultural, ¿sí? No nada más en ese ámbito, en la parte de riqueza biológica, desde manglares hasta los bosques nubosos de humedales, hasta bosques secos, áridos, ¿sí? Entonces, se contiene con una periferia tan amplia que es lo que permite también a través de aquí la gran riqueza que podemos obtener. Y lo dijimos, lo mencionamos hace un rato, ¿ah? De nuestra famosa pues madre tierra, ¿verdad? Que nos ha dado el lugar donde vivir y nos ha podido facilitar este lugar, ¿sí? Para vivir en ello. Al inicio en la narración hablé del antropocentrismo. El antropocentrismo surgió justo, lo decía, cuando concluye esa Edad Media y viene el origen del Renacimiento, cuando ahora el ser humano dice, pues todo gira a mi alrededor. Grave error. Porque ahí fue el principio a la primera revolución industrial, donde vino a ser estas máquinas de vapor, pero cuando vemos lo que le llamamos civilización, esa gran civilización vino a destruir gran parte de lo que nuestra gran madre tierra, Pachamama, como le llamemos en diferentes lugares, ¿sí? Vino a hacer ese impacto y esa gran destrucción también el ser humano como el primer representante, ¿sí? De extinción de especies, como el mayor depredador que puede existir, porque también desde ahí, desde ver toda esta gran riqueza que tenemos de suelo, topografía, ¿sí? Estas cadenas y volcanes montañosos, también vino a hacer una extinción y a quitar estos grandes lugares por ese modernismo. Acuérdate que te acabo de decir, entra la época moderna, este gran modernismo, ¿sí? Ha tenido muchos avances, sin embargo, también tuvimos grandes problemas porque hoy por hoy con esta cuarta revolución industrial, la primera fue la máquina de vapor y duró más de 70 años. La segunda fue la segunda revolución industrial con la energía, la luz, con esta energía que se crea la luz, ¿verdad? Que se crea la luz, ¿sí? Estas energías eléctricas también, ¿sí? Esa duró más de 50 años. Después vino los medios de comunicación, llámesele televisión, telégrafo, todo lo que en aquel entonces fueron medios de comunicación. Y esta cuarta revolución industrial que es en la que estamos, ¿no? En esta era de las TICAT, de las tecnologías, ¿sí? Entonces, esta es la cuarta revolución industrial. Y desde ese entonces hasta el tiempo de hoy hemos tenido una gran aniquilación del lugar donde vivimos, donde nuestra gran madre tierra ha vivido grandes, grandes deterioros, grandes especies de seres vivos se han acabado, grandes plantas, lugares de sembradíos, lugares que incluso se han vuelto áridos, ¿sí? Todos estos fenómenos que hemos visto, ¿sí? Estos grandes fenómenos del deterioro del medio ambiente, pues esos han venido también a repercutir y también repercuten en un gran impacto, ¿verdad? Estos problemas que en muchos lugares tenemos por la falta de agua, y todos los grandes deterioros que se están viendo y fenómenos climáticos, ¿verdad? Que estamos viviendo. Por eso, hoy por hoy ya no se llamó antropocentrismo, se llama biocentrismo, que ahora el ser humano ya no gira alrededor nada más de él, el ser humano es parte de otros seres vivos, ¿sí? Ya dentro de ese biocentrismo, ahora ya hay otros seres vivos y ahora ya tengo que respetar otras vidas más, ¿sí? Entonces,
ya este antropocentrismo lo vamos a aniquilar y ahora como ser parte de otra vida, más porque soy otro ser humano, en este caso otro mamífero, soy otro ser viviente, ¿sí? Debo de aprender a respetar y aprender a vivir con otros seres vivos, ¿sí? La aniquilación ya ha sido impresionante, sin embargo, pues bueno, ahora como biocentristas, lo que necesitamos es ese cuidado. Ok, tenemos culturas, ¿sí? Tenemos infinidad de culturas, por eso al inicio me retracté y dije, no, ellos no tienen cultura, nosotros tenemos culturas, ¿sí? El Set Anáhuac ha tenido nuestra gran representación de culturas, ¿sí? Quise nombrar a Guatemala porque es el corazón de la cultura maya, ¿sí? Que también nos ha repartido y nos ha dado grandes conocimientos ancestrales y que los ha compartido a la humanidad, ¿sí? Ellos son especialistas en la que es la medicina tradicional, también junto con nuestra cultura mexica, la cultura azteca, ¿sí? La cultura del gran Anáhuac que nosotros tenemos, ¿sí? Y bueno, ahí hay representantes como el Yonet, que es la famosa comadrona, el Chalpambán, que es el huesero, ¿sí? El adivino, acá le llaman Akhitz, el brujo, el Hatkumamnel, que es el famoso yelbero, el Hatchal, que es el acupuntor, que también a pesar de que es origen chino, nosotros también en nuestra cultura maya también se tenía esos orígenes de acupuntor, ¿sí? El Hatchal, ¿sí? Bien. Las normativas básicas sobre productos naturales en Guatemala, pues vemos que es un país tradicional y pionero en el uso de productos naturales, pero no hay políticas específicas ni programas nacionales u oficiales que solo esfuerzos personales o gubernamentales o académicos para validar y regular su uso, ¿sí? Sin embargo, puedes ir a lo que es la antigua Guatemala, que es el lugar donde me tocó estar en diciembre, y bueno, hubo un gran intercambio de cultura, un gran intercambio también de medicina. Hay medicinas de poder, también se trabaja con medicinas pues ancestrales que nos ayudan. Y bueno, hay un artículo regulador que es el artículo 58 y identifica la cultura y se reconoce el derecho de las personas y las comunidades a sus identidades culturales de acuerdo a su valor, su lengua y sus costumbres. Acá en México, Acuerdo por la Paz, que se dio en 1996, ¿sí? Acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, medicina indígena y tradicional, y que incluso déjenme decirles que, por ejemplo, acá para nosotros el jicuri, que es una medicina de poder, ¿sí? También ya está protegida, únicamente ya está incluso regulada para su aplicación porque está en peligro de extinción. El mal uso del jicuri, así como la psilocibina. El jicuri es lo que le llaman en México el famoso peyote, ¿sí? La psilocibina es lo que le llamamos hacia acá, hacia el sur, ¿sí? En algunos estados, principalmente Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, pues es lo que le llamamos los hongos, ¿verdad? Es lo que es la psilocibina y que también pues han tenido un uso terapéutico, se lo han llevado para Europa también, la gran maestra y abuela Sabina, pues lo llegó a compartir al mundo, también fue castigada por ser compartido al mundo. En aquel entonces, sin embargo, se lo han llevado para uso, la psilocibina para uso terapéutico. También habemos quienes lo trabajamos para fines o usos terapéuticos acá en México, pero se ha explotado junto con el jicuri y ello pues también el jicuri pues está en peligro de extinción. El jicuri lo tenemos más hacia el norte, ¿sí? Principalmente en Chihuahua, en zonas fronterizas con Estados Unidos. En el desierto, el jicuri, sin embargo, para que el jicuri pueda crecer, tarda mucho tiempo y su explotación pues ha sido desmedida del jicuri, en el cual pues ya no se ha permitido crecer como tal. Esta planta medicinal que lo usaban en aquel entonces muchos hermanos de la parte norte de nuestro país, lo siguen usando. Sin embargo, hoy por hoy estos conocimientos lo han usado para
utilizarlo. Estoy buscando una palabra más peyorativa para poderlo decir, pero bueno, lo han usado como droga muchas personas que vienen a México, extranjeros, muchas personas que incluso siendo de nuestra nacionalidad lo usan como para curiosidad, conocerlo, y es lo que lo han llamado un mal viaje, ¿verdad? Entonces, la medicina castiga, la medicina de poder nos llega a castigar porque no es un uso de curiosidad o tan solo como estupefaciente, es un uso sanador y curativo, y que para ello se tiene que tener una preparación previa, desde una vigilia y una purificación del cuerpo, ya sea de hasta de 3, 4 meses, ¿sí? Para poder hacer su uso. ¿Sí? Sin embargo, por ello es que pues la medicina de poder ha castigado, porque no es un uso, es para un uso tan solo para beneficio de nuestra salud, para el beneficio de nuestras 4 dimensiones del ser humano. Y bueno, en acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el desarrollo social y salud, que es la medicina indígena y tradicional, pues ha tenido una importancia en la medicina indígena y se promueve su estudio y tan solo rescatar sus concepciones y métodos y prácticas. Eso es algo que queremos acá en México rescatar, y sobre todo el uso con mucho respeto y cuidado sobre todo ello, ¿sí? Los beneficios que pueden tener son impactantes, pero también el consumo del psique, ¿sí? En el ser humano también ha sido destructivo, ¿sí? Y bueno, hablando de ese aspecto, en ese aspecto, pues bueno, hay 10 plantas muy utilizadas en los tratamientos y padecimientos también dermatológicos en el estado de Chiapas, que también nos encontramos en Chiapas con la cultura maya, eh, infinidad, bueno, entre ellos pues el nombre botánico que utilizamos desde la sosa, el epazote, la hoja de cáncer, la sábila, el árnica, el ajo, el limón, el nanche, la sanalotodo, el maguey, pues son algunos de estas medicinas que hemos utilizado también para su tradición. Y bueno, a través del estudio del campo de la etnobotánica, que es algo que nosotros utilizamos acá, se postula como objetivo de investigación la industrialización y remedios vegetales en forma tradicional de uso y manejo. Acá tenemos pues lo que conocemos el mercado de Sonora, La Merced, ¿sí? Que es un uso tradicional de este mercado, de este gran mercado, donde la medicina tradicional pues se ha vuelto un fenómeno de cultura nacional, lo que tiene característica pues lo voy a decir, esa buena medida, la eficacia y alcance de los programas, porque tenemos un gran territorio también aquí, ya sea en Guatemala, en México, un gran territorio que permite producir esta gran medicinas. Hay medicinas étnicas que también tenemos de acá, que únicamente se dan acá, como ya lo mencioné, de estas 2 medicinas de poder, que son de origen mexicano y que los tenemos acá, ¿verdad? Y bueno, se determinan, por este lado, también quería mencionar, que aquí lo tengo, hay padecimientos tratados para las plantas medicinales tradicionales también en Chiapas. Por ejemplo, el aparato digestivo, existen 68 plantas para el padecimiento cutáneo y traumatismo, y tenemos 38 plantas, ¿sí? Estas pues tratan como heridas, quemaduras, golpes, fracturas, llagas, abscesos, dermatitis, alergias de piel, hemorragias, entre otros, ¿verdad? Para el aparato digestivo contamos con 28 plantas, desde tos, tosferina, anginas, esa frialdad que también tratamos. Y bueno, también existe para el aparato reproductor 12 plantas, ¿sí? Desde la parte abortiva, inductoria del parto, para tener incluso, hay ya orígenes, si quieres tener varón, si quieres tener una niña. Fíjate cómo hay 12 plantas, aparato reproductor, lo que se puede también trabajar, el aparato urinario, diurético, el alcohólico renal, en este caso el dolor de orina,
Y bueno, tenemos trastornos dentales, hay 7 plantas, incluso para el dolor de muelas, las postemillas. También tenemos antiperectias o analgésicas, que es 20 plantas, ¿sí? Para incluso el dolor o el calor de cuerpo, en los huesos, oídos. También tenemos enfermedades específicas como sarampión, tuberculosis, que todavía en algunos lugares, a pesar de que son enfermedades que se han tratado de erradicar, en ciertos lugares de ciertos países todavía se tiene, ¿verdad? Y bueno, tanto plantas para caída del pelo, dolor de ojos, etcétera. Estos son algunas gráficas de plantas que se tienen específicas para ciertas áreas, ¿verdad? Y bueno, dentro de esto voy a avanzar un poquito. Plantas medicinales, estoy viendo cómo ando de tiempo. Plantas medicinales. En este caso, para la misión ser el documento oficial para la integración de estrategias de plantas medicinales, pues hay recursos terapéuticos en atención primaria, ¿verdad? Es que quiero llegar a ya, aquí, huertos mixtos y familiares, que es algo que yo les mostré que tenemos aquí. Estos huertos que nos permiten, hoy por hoy, tenemos aquí muy cerca la Universidad Autónoma de Chapingo, que, pues bueno, tiene diferentes ingenierías. Esta Universidad Autónoma de Chapingo se especializa en ciertas áreas, en agronomía, incluso en áreas también de cultivos, pero también de reproducción de animales, etcétera. Entonces, esto nos ha permitido incluso tener constantemente cátedras que nos ayudan a los lugares que tenemos muy cercanos aquí, o que gente que viene del interior de la República a tomar estas especialidades, y dentro de ellas pues tenemos incluso, acá le llamamos tianguis de alimentos que son producidos desde nuestras huertas, donde nos ayudan, que algo que mencionaba nuestro compañero, efectivamente, tenemos que tener ese cuidado también de una buena alimentación para poder tener, ¿sí? Esa buena sanación. No le dejemos todo a la medicina, también necesitamos ese trabajo. Y también, bueno, está escrito, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, nos dice, está escrito en varios textos bíblicos, ¿sí? La importancia también del cuidado, y como lo dije al inicio, también de lo que consumimos es fundamental y tiene un gran impacto, porque tu medicina es tu alimento y tu alimento es tu medicina, ¿sí? Hay incluso siembras y procesamientos y empaques de usos de especies de vegetales y productos gelánicos con fines terapéuticos llamados formularios, ¿verdad? Y también hay un reglamento específico para estos formularios rurales que se tienden en diferentes municipios. Es importante rescatar nuestros cultivos, nuestras medicinas ancestrales, que son hoy por hoy utilizadas con un gran impacto en varios países, ¿sí? Desde Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Vamos a ver, yo quiero avanzar no. Productos, posibilidad a nivel nacional. No. Bueno, es que esto estaba más vinculado en los parlamentos de Centroamérica, donde van a regular los ministros de salud, ¿sí? Y la medicina integrativa, incorporando un enfoque en las guías de atención, ¿verdad? Y bueno, esta resolución nos ha llevado a presentar una iniciativa en ley del Congreso de Guatemala actualmente, y se formula para la Prevención y Comisión de Salud. Vamos a ver qué hay. Aquí, en conclusión, quiero llegar a esta parte. Los productos naturales medicinales tienen potencial para ayudar a ampliar la cobertura de los sistemas de salud, tratar a los pacientes respetando la interculturalidad, fortalecer las cadenas de valor que benefician a las poblaciones campesinas, eso es muy importante, y disminuir los costos de atención de la salud, y sobre todo fomentar la identidad nacional. A pesar de la tradición, las múltiples iniciativas personales, tanto académicas y no gubernamentales, no ha habido un cambio de paradigmas en las autoridades oficiales que permiten, que permiten la integración de estos recursos terapéuticos a los sistemas de atención de salud.
En vista de la inacción de autoridades de salud, ¿sí? Esto va a permitir que es necesario aprobar una ley que institucionalice las medicinas integradoras en general y a las plantas medicinales, la fitoterapia en particular para mejorar la atención de salud en Guatemala y Centroamérica. Con esto, a lo que yo hablaba de la Universidad Autónoma de Chapingo, es que pretende regular, ha ido al interior de la República, de varios estados de la República, a querer rescatar y documentar, ¿sí? Varias personas que todavía están llevando a cabo la tradición de la medicina ancestral y poderla documentar para ser compartida. Sin embargo, en muchos lugares hay personas que prefieren llevarse a la tumba estos conocimientos y no ser compartidos. Pero también hay otros lugares donde se está compartiendo, ¿sí?, la medicina ancestral para que quede documentada y sea para nuestras futuras generaciones compartida, ¿sí? Antes de ceder la palabra, quiero comentar, y lo quiero comentar esta parte. Estoy citando aquí una parte muy importante que no quiero dejar pasar, ¿sí? Ok. Tenemos nosotros un gran filósofo mexicano llamado Miguel León Portilla. Él da la filosofía náhuatl estudiada desde 1963 y expuso ordenadamente el pensamiento mexica, ¿sí?, desde la época precolombiana hasta la colonización española. Y del mismo modo, la necesidad de reconocer la existencia de una filosofía china o una filosofía india, que también sea reconocida una filosofía náhuatl, que es parte de una de nuestras lenguas indígenas, ¿sí? Y que cada vez más aceptada en los debates académicos, se ha dado lugar a una organización de coloquios y publicaciones de libros donde nuestra filosofía náhuatl, ¿sí?, como nuestras costumbres, tanto desde corrientes de pensamiento de México, América Latina, o actualmente promueve la necesidad, ¿sí?, necesidad de contextualizar y fomentar estas culturas y tradiciones, ¿sí?, que han permitido hoy por hoy en la actualidad ayudar a mucha gente en la parte holística, en la parte que necesitamos algo más que sea fuera de una medicina convencional, que necesitamos alimentar las dimensiones del ser humano. Yo, como mis 4 caballos, yo soy el jinete de mis 4 caballos, de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu y de mis emociones. Si una dimensión, si yo como jinete, alguna de estas 4 dimensiones se altera, se daña o se afecta, va a verse afectada en las otras 4. Esta a su vez quiere decir que yo soy un todo, soy un ser todo y estoy compuesto por todo, ¿sí? Y si necesito algo más allá, llámesele Papá Dios, llámesele Cristo, llámesele Jehová, llámesele como se le llame, necesito creer en algo más que me ayude a alimentar estas 4 dimensiones. Necesito regresar a lo que me dio vida, a mi madre tierra, que es la que me alimenta y es la dadora de alimentos, de medicinas. Necesito algo más. Necesitamos que estas nuevas generaciones estén en contacto con lo que no conocen. Por eso dicen, nadie puede amar lo que no conocen. Necesitamos a estas nuevas generaciones llevarlas allá afuera. Lo dijiste muy claro, que suban a la montaña, que se descalcen, que sientan la tierra, que toquen el pie, que sientan un amanecer, que incluso volverlos resilientes. Eso necesitamos en nuestras nuevas generaciones. La tecnología es maravillosa, tanto que mira, estamos tomando una clase de país a país, pero también nos ha perdido, ¿sí?, a nuestras nuevas generaciones. Necesitamos rescatarlas y que nuevamente conozcan y respeten el lugar donde vivimos, que llámesele Pachamama, Madre Tierra, ¿sí?, y que nos vayamos nuevamente a tener este respeto y este biocentrismo,
que nuevamente ella en algún momento se puede sacudir de la humanidad, pero también podemos aprender a vivir con ella, respetando el lugar donde vivimos y dando todo lo que nos ha dado. Recoger desde el simple hecho una piedra es la que nos ha dado calor, los alimentos, el viento, el aire, aprender a hacerlo y tratar de disminuir esa huella de dióxido que hemos dejado aquí en la madre tierra. Tratar de disminuir esa huella, ¿sí? Y ayudarle. Tenemos 17 objetivos del desarrollo sostenible. La agenda es la 2030. Nos falta poco tiempo y no la estamos cumpliendo. Necesitamos cuidar el lugar donde vivimos. Conclusión, que nuestra medicina sea nuestro alimento y nuestro alimento sea medicina. Rescatemos, compartamos lo que nos ha dejado la Madre Tierra. José Antonio Saldaña, tienes tu manita levantada para cerrar la sesión. Muchas gracias. Sí, sobre eso de volver a los orígenes y sobre todo a la juventud, pues tratar de transmitirles eso. Por ejemplo, yo comparto mucho a veces con los niños, con los jóvenes, y yo les digo sobre la tecnología, o sea, que no es que es mala, pero hay que saberla utilizar y que hay que volver a nuestros orígenes y sobre todo, por ejemplo, acá yo compartí en estos días con un grupo de hermanos Nove, donde muchos de ellos están perdiendo las tradiciones, incluso no le están enseñando a los pequeños a hablar, por ejemplo, el dialecto. Entonces yo le estaba diciendo a ellos, eso no se puede perder, y sobre todo también compartimos lo que tiene que ver con la medicina tradicional. Eso era lo que quería pues aportar, y gracias. Gracias a ustedes. Salvemos nuestras lenguas indígenas, rescatemos costumbres, nuevamente que nuestras generaciones sientan, han perdido esa capacidad de sentir. En los consultorios tenemos muchas personas con depresión, ¿sí? Tenemos en el consultorio terapéutico muchas personas con enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Es de manera emergente volvernos nuevamente a rescatar, a regresar a nuestro centro y nuestro equilibrio. Es muy importante. Empapémonos más de lo que podemos tener en nuestro huerto, en nuestro jardín. Podemos tener infinidad de medicina. Hay que tener o tomar esta parte, un curso de herbolaria. Para tomar un curso de herbolaria requiere todo un tiempo, porque tenemos que ver y conocer cada una de nuestras plantas, dónde se pueden dar, qué necesitan y para qué son, e incluso hasta para el ámbito de gastronomía, la albahaca, que aquí tengo bastante medicina que podemos utilizar en el aspecto gastronómico y que también ayuda incluso para una buena digestión, los alimentos. ¿Sí? Entonces, yo creo que desde ahí es todo un tema. José Peralta, claro que sí, con gusto, por favor, el doctor Iván tiene mi número, ¿sí? Puedes ponerte en contacto conmigo, para mí sería un placer compartir. Y hay muchos temas, tenemos todo un tema, un gran gabaje por qué abordar, pero aquí lo importante es que regresar a nuestras raíces, es regresar incluso a la raíz de la enfermedad, no nada más, es en todos los aspectos, es todo un trabajo psicoterapéutico que podemos retomar y toda la medicina alternativa que podamos tener. Algo que sí me queda claro, cuando ya tengo una enfermedad totalmente terminal o totalmente degenerativa, la medicina en la actualidad nos ha ayudado mucho. Dijo muy bonito José Antonio, soy sobreviviente del cáncer, pero también nuestros cánceres del alma tenemos que aprender a trabajarlos y a sanarlos, ¿sí? Justo a las 9 de la mañana aquí en México, yo les agradezco su tiempo y su estar, su energía, sobre todo su disposición. Hay mucho tema, nos falta muchísimo. Aquí de verdad tenía yo un amplio material por mostrar, pero los tiempos no nos dan. Yo les agradezco a la Universidad Gómez
también la invitación. Y estamos ahí a sus órdenes. Un placer conocerles y un gran abrazo a la hermosa hermana República de Panamá. Que tengan un excelente día. Abrazos a la distancia. Y acá en México decimos Tlaxocamati. Abrazo desde el corazón. Gracias.